Si tú analizas la organización, los puestos clave de las organizaciones, de las empresas, el único que tiene esa visión global de lo que ocurre en todas las áreas hasta ahora era el CFO. Yo le diría que saliera del despacho y se fuera a los sitios de decisión. Si fuera donde se está decidiendo el futuro de la organización, que vaya allí, debata, ponga sus ideas y dé un paso adelante en ese contexto. Este podcast nace para analizar cómo están evolucionando las áreas financieras en un entorno de cambio constante, marcado por la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Está dirigido a líderes financieros, directivos y profesionales que quieren entender hacia dónde va su rol y cómo prepararse ante nuevos retos de todo tipo. Desde Esker ponemos en marcha esta iniciativa con el objetivo de aportar valor al entorno del CFO a través de análisis de expertos, casos de uso de tecnología y experiencias de clientes. En este primer capítulo exploramos cómo el rol del CFO ha pasado de ser un perfil centrado en control y reporting a convertirse en una figura estratégica clave para el crecimiento y la transformación de las compañías. Contamos con Adolfo Ramírez, exdirector general del Banco Banesto, exdirector general adjunto del Banco Santander, pionero en la transformación digital del Grupo Santander. Autor de varios libros, entre ellos Digitalízate o desaparece y El valor de la autenticidad. Asesor de empresas y organizaciones en su proceso de transformación tecnológico, nos parece un gran compañero de podcast con el que comenzar esta serie, echando la vista atrás para realizar un repaso del papel del CFO en las compañías. Os invitamos a escuchar este podcast en el que os llevaréis información de valor sobre el papel del CFO, anécdotas, Adolfo es una mina, y conocimientos sobre cómo enfocar vuestro trabajo en un futuro incierto. Adolfo Ramírez, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer tenerte aquí y contar con tu experiencia y tu visión sobre el rol del CFO, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. La primera pregunta de la que me gustaría charlar, ¿no? Sobre la que me gustaría hablar es ¿cómo ves que ha evolucionado el rol del CFO en los últimos 10 años? Hola, Silvia. Encantado de estar aquí con vosotros y de compartir algunas ideas sobre la evolución del CFO y sobre el CFO hoy en la actualidad en las organizaciones, ¿no? La realidad es que el cambio del CFO viene como consecuencia del cambio que se tiene que producir en las organizaciones. Y dentro de esos cambios, pues el CFO, como vamos a ir viendo, pues es una de las figuras que mayor impacto va a tener en estos cambios que se van a producir, ¿no? El rol que me preguntabas, pues va a pasar de ser una figura en la organización muy centrada en la parte financiera contable a hacer más cosas. Tiene que dar un salto en esas responsabilidades dentro de la organización. Pasará de ser ese guardián que todos conocemos y que todos atribuimos a los números a ser un socio estratégico y una persona de la máxima confianza del CEO para tomar decisiones, que posiblemente hoy ya lo es, pero es una visión que podríamos decir basada en mirar el retrovisor, ¿no? Y lo que va a ser a partir de ahora, lo que debería ser es mirar el parabrisas, de mirar nuevos modelos, de ver nuevas proyecciones, porque la tecnología se lo va a permitir. Y entonces este es una de las potencias que va a tener o que debería de tener el CFO de cara al futuro. Y la tercera es que el CFO conecta y tiene toda la información de la organización. Por eso tiene que tener una función muchísimo más transversal, que hoy posiblemente no esté suficientemente aprovechada en las empresas, ¿no? Tiene que tener esta conexión y a la vista de todo lo que ocurre dentro de la organización, poder ayudar a la organización a tomar mejores decisiones, mejores proyecciones. Creo que esa es otra de las funciones y de las claves de ese cambio de rol. Por lo tanto, pasar de guardián de números a socio estratégico, pasar de mirar hacia el retrovisor a mirar al parabrisas y conectar la información y los datos de toda la organización para tomar mejores decisiones.
O sea, que incluso hablaríamos de nuevas competencias, ¿no? Que a lo mejor antes no se les daba tantísima importancia, ¿no? A la hora del perfil que se busca para las organizaciones, ¿no? De los CFOs. Sí, seguramente hoy tienen una función que antes no tenía y es conectar. Date cuenta que los CFOs al final tienen los números de toda la empresa, Sí, ¿no? De sí, toda la totalmente. organización. Tradicionalmente era para mirar qué había pasado. Ahora lo que tienen que hacer es cómo proyectan el futuro, ¿no? Si tú analizas la organización, los puestos clave de las organizaciones, de las empresas, el único que tiene esa visión global de lo que ocurre en todas las áreas hasta ahora era el CFO. Hoy lo que ocurre con la tecnología es que te permite tener las cosas en tiempo real. Cuando digo esto, siempre me dicen, bueno, en tiempo real, y yo soy consciente de ello, han estado los números hace muchos años. Y es verdad, pero la diferencia que ocurre hoy es que los números y ese tiempo real, esos números en tiempo real son accionables. Es decir, tú eres capaz de ver lo que está ocurriendo en la organización y mediante la nueva tecnología eres capaz de ver qué es lo que está ocurriendo en ese momento y cómo puedes ser capaz de cambiar una tendencia o de proponer un cambio de tendencia a la dirección general con lo que está ocurriendo. Esto antes ocurría una vez al mes, una vez al trimestre, cuando tenías esos números en tiempo real, pero no podías actuar sobre ellos. Tenías que esperar a que acabara el trimestre, a que acabara el mes, para a partir de ahí accionar, ¿no? Hacer cosas distintas, marcar nuevas tendencias, marcar cambios en la estrategia si querías, ¿no? Hoy eso lo puedes hacer ya, ahora mismo. Utilizando inteligencia artificial eres capaz de obtener eso, simular ese cierre y ver qué es lo que está ocurriendo con lo que estás haciendo, lo cual le da una potencia tremenda a esa función, ¿no? Que puedes incidir directamente no solo sobre la estrategia, sino sobre el impacto que está teniendo la estrategia en ese momento, en el día a día. O sea que entonces no hablamos tanto de la toma de decisiones, que por supuesto, sino además de tener esa capacidad de reacción, ¿no? Y anticipación, pivotando, cambiando e influyendo de alguna forma en el resultado final, que es lo que al final toda organización persigue, ¿no? Es que has dicho la palabra. La palabra posiblemente sea anticipación. Sí. Hasta ahora lo que ocurría con el CFO es que era más reactivo, ¿no? Lo que te explicaba lo que había ocurrido y a partir de ahí se tomaban decisiones, y ahora es una función mucho más proactiva de qué es lo que puede ocurrir, cómo proyecto ese futuro, ¿no? O sea, y la palabra es anticipación. Y en un mundo que va a grandísima velocidad, la anticipación es un aspecto clave. Una anticipación y una velocidad que está basada en que la información que tengas sea una información coherente, sea una información de valor. Y eso es también muy importante, porque las decisiones que tomes tienen que estar basadas y cimentadas entre la calidad del dato, entre la calidad de la información. En una base sólida, claro. Aunque ya hemos hablado un poquito hemos mencionado algún concepto, ¿qué factores crees que han impulsado todo este cambio, toda esta evolución? Porque ha sido además en los últimos años una transformación tremenda. O sea, muchas organizaciones aún hoy trabajan con esa metodología, ¿no? Más de cierre en función de los datos, tomo la decisión. Ahora ya no pueden esperar a eso, ¿no? ¿Qué factores crees que están influyendo en el panorama o en la sociedad para que ese cambio en el rol del CFO sea necesario? Bueno, dices que muchas organizaciones todavía están, yo diría que casi todas. Que casi todas. Todavía están en el cierre, todavía están en el ciclo, digamos, tradicional. Es ¿no? un cambio importante. Es un cambio muy importante, ¿no? Entonces Sí, yo creo que posiblemente haya como tres factores que están influyendo en este cambio. Estamos hablando del cambio del rol del CFO, pero realmente es el cambio de la organización, es el cambio de la empresa. Y dentro de ese cambio de la empresa es imprescindible ese cambio de una de las figuras más importantes de la empresa, que es el CFO. Posiblemente pues sean tres los factores que han influido en ese cambio. El primero es el entorno. Seguimos en lo que se ha denominado VUCA, ¿no? Seguimos en un entorno y en un contexto volátil, cambiante, de incertidumbre, de rapidez. Entonces todo eso,
la globalización, todo eso te lleva a que ese entorno de gran inestabilidad permanente, de cambios continuos, te hace que el rol del CFO no puede ser un rol estable, tiene que cambiar, ¿no? Esa estabilidad, ese estar en el puesto solo recibiendo la información, analizándola con calma para proyectar, eso ya no existe. Eso ya no le vale, ¿no? El segundo, sin duda, es la tecnología. Toda la capa que ha venido de transformación digital, que no hemos conseguido en muchas empresas, no han terminado sus programas y sus planes de transformación digital y sin darse cuenta se han metido en una nueva onda, en una nueva ola de transformación con la inteligencia artificial. Entonces ese cambio es un cambio muy importante y es un cambio que impacta directamente en la función del CFO, como creo luego tendremos oportunidad de hablar sobre ello, ¿no? Sí. Porque le impacta directamente en lo que hace. Y posiblemente el tercer factor sea la presión de los stakeholders. Yo creo que hay grupos de interés que presionan al CFO para que ya esa función normal y tradicional de reportar y de decir lo que ha pasado, para estos stakeholders ya no es suficiente. Y quieren muchas más proyecciones, quieren mucho más tendencia, quieren mucho más cómo va a invertir, dónde se van a llevar los recursos, qué es lo que va a ocurrir, o sea, ver distintos escenarios, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente esos tres factores son los que están determinando el cambio de rol del CFO. El contexto o el entorno, la tecnología, con todo lo que tiene que ver con transformación digital y ahora con la inteligencia artificial, y la presión de los stakeholders. Este último punto me parece interesante porque al final hablamos de un cambio de organización realmente, de metodología de trabajo a nivel organizativo también, a nivel de equipos, por supuesto del CFO, de los equipos financieros, pero también de los stakeholders, de negocio, ¿no? Implica una forma de trabajo muy diferente, me imagino, incluso del propio CEO. ¿Qué capacidades, qué habilidades ha de tener entonces el nuevo CFO, ¿no? para realmente que esa simbiosis de la que hemos hablado sea factible? Posiblemente la primera tenga que ver con su función tradicional. Creo que una de las capacidades es el rigor en su función, ¿no? Rigor porque una de las cosas fundamentales de las organizaciones es tener confianza en los números. O sea, es tremendo, y algunas veces lo he podido ver en organizaciones con las que estoy asesorando, con las que trabajo, si no tienen esa fiabilidad y confían en que los números son sobre los que basan las decisiones, es tremendo. Claro. Porque todo lo demás está en la incertidumbre. Es una cascada, ¿verdad?, de incertidumbre, de malas decisiones, es tremendo, probablemente. Tremendo. Sí, entonces, por eso yo creo que la primera capacidad es el rigor en su función, el rigor en los números, ¿no? Sí. Es importante. Yo creo que la segunda, y eso tiene que dar un salto, es la visión de negocio. Muchas veces se ve al CFO como la típica persona fría que solo quiere saber de los números y los imparte con muchísimo rigor dentro de la organización. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, aquí llega el presupuesto, aquí no llega el presupuesto, con escasa visión de negocio, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de tener visión de negocio y de ver cómo realmente opera la empresa, opera la organización, el impacto que tienen las decisiones comerciales, las decisiones estratégicas, es muy importante. La tercera es la analítica. Hasta ahora hay muchos datos, posiblemente, como te decía, muchos datos que se analizaban de lo que había ocurrido, pero no tenía ese análisis, posiblemente no ejercía, si lo tenía no lo ejercía, porque posiblemente la empresa no se lo requería, esa visión de análisis hacia el futuro, ¿no? Yo creo que ahora tiene que tener esa visión de futuro, esa visión de analítica avanzada. No te vale ya con la analítica de hace 3, 4 años, ¿vale? La siguiente posiblemente tenga que ser una capacidad de liderazgo. O sea, si queremos que realmente aporte valor a la estrategia, pues tiene que tener un liderazgo potente dentro de la organización. Tiene que ejercer ese liderazgo para que se le vea como un rol, como una responsabilidad que va mucho más allá de los números. Y la última posiblemente pues tenga que ver con la transformación. Tenga que ver cómo esa figura, ese CFO, pues es capaz de no solo cuestionarse las cosas,
sino llevar a su organización a que se las cuestione. Creo que ahí también es muy importante porque es el que se conoce los números y es el que tiene la capacidad de ver lo que ocurre, lo que está saliendo bien, lo que está saliendo mal y qué cosas se podría incluso innovar, ¿no? Qué cosas están saliendo mejor, están saliendo bien, pero incluso podrían ser oportunidades para escalar ese modelo. Entonces creo que ese cuestionamiento de lo que ocurre y de aplicar las nuevas tecnologías no solo a su función, sino a cómo podría impactar en el resto de la organización, pues creo que es una capacidad que debería de ejercer, ¿no? Esta última idea es muy interesante. También lo comentabas antes cuando hablabas de los factores que habían impulsado ese cambio, o sea, la tecnología. La tecnología, sin duda, en concreto la inteligencia artificial, está moviendo el mundo, ¿no? Ahora mismo en este sector de una forma determinada. ¿Cómo crees que influye a día de hoy y que puede llegar a influir la inteligencia artificial, la automatización en todos estos procesos tan críticos, de tanto valor, ¿no?, añadido, que son claves para el éxito de esta nueva función? La tecnología, aparte de tener esa capacidad de información, te lleva a esquemas de automatización, lo cual te hace que los procesos se convierten mucho más eficientes. Si los procesos son mucho más eficientes, lo que ocurre es que tú tienes más tiempo para hacer más cosas. Y el CFO yo creo que es una de las funciones donde la tecnología te libera tiempo, ¿no? Y ese tiempo que te libera, te lo tiene que liberar ¿para qué? Para hacer estas nuevas funciones, este nuevo rol que estamos diciendo, que es de mucho más análisis, de mucha más participación en la estrategia de las organizaciones. O sea, te permite tener esa visión integral de la organización. Y después, por supuesto, si le aplicas una capa de inteligencia artificial y si lo aplicas bien, pues fíjate los insights y toda la información que puede salir de esa conexión de la información de la empresa, ¿no? Algo que yo creo que todavía las empresas están lejos de saber aprovechar, pero creo que es uno de los grandes avances que se van a producir yo te iba a decir en los próximos años, posiblemente a la velocidad que vamos ya en los próximos meses, ¿no? Sí, Cuando la empresa vea que más allá de hacer un prompt, más allá de utilizar algunas de estas plataformas que todos utilizamos y todos utilizan la empresa, de utilizamos. todos estos pilotos que están haciendo, cuando vean cómo pueden conectar. Y esa es otra de las palabras clave, creo, que se pueden utilizar hoy dentro de la organización: los datos de operaciones, los datos comerciales, los datos de venta, incluso los datos de recursos humanos, los datos financieros y todo eso. ¿Qué te dice? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puedes hacer para optimizarlo? ¿Qué puedes hacer para llevarlo a otro nivel? Creo que es fundamental. Como bien decías, el cambio tecnológico, lo que está suponiendo la tecnología, es un cambio de paradigma en la estrategia de las empresas, en la organización de las empresas y cómo las empresas tienen que tratar sus datos y su información de cara al futuro. Probablemente clave también para esa anticipación de la que hablábamos al principio, ¿verdad? Para predecir escenarios futuros, para tomar decisiones. Sin duda, una cosa bien asociada a la otra. En el momento que tienes esa información y cuando te digo marcar tendencias, ver por dónde puedes ir, pues todo tiene que ver todo con proyecciones, pero además con la capacidad de hacer en escenarios, lo cual hasta ahora era muy costoso, el tener un escenario de cómo iba a evolucionar tu sector o cómo iban a evolucionar determinadas regiones donde tú estás operando, ¿no? Eso hoy es muchísimo más sencillo, se ha acelerado, ¿no? Tú eres capaz de generar en muy poquito tiempo 5 o 6 escenarios para visualizarlos y ver por dónde va a ir tu estrategia o combinar esos escenarios, ¿no? Yo creo que las posibilidades son tremendas. Después de todas las ideas que hemos comentado, ¿cuáles dirías que son los principales retos que tiene el CFO a día de hoy? Posiblemente uno tenga que ver con cómo es capaz de equilibrar el control y el rigor con la velocidad. Le van a exigir muchísima más velocidad al puesto, a la función, ¿no? Pero tiene que seguir con el mismo rigor, ¿no? Entonces, cómo busca ese equilibrio va a ser uno de los temas importantes. El segundo reto posiblemente sea, tiene mucha información, tiene muchos datos, cómo es capaz de convertir esos datos en decisiones. Porque toda la información, si al final
no terminas llevándola a una estrategia, no la terminas llevando a una decisión, pues realmente no va a servir para nada, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver posiblemente con el liderar. O sea, con esa función de liderar, incluso de liderar, déjame que lo diga así, la transformación de la organización. Porque, insisto, uno tiene el conocimiento de la organización, de todo lo que ocurre en la organización, porque tiene los datos reales. Tradicionalmente también ha participado en estrategia y posiblemente ahora esté participando más en esa estrategia. Y tenga la tecnología hoy imprescindible para poder hacer y liderar esa transformación. O sea, posiblemente uno de los puestos donde más impacta la tecnología hoy dentro de las empresas sea en el puesto del CFO. ¿Y por qué? Porque le va a permitir, como comentábamos anteriormente, le va a permitir liberar tiempo, le va a permitir conectar toda la información de la empresa, y eso le lleva a cómo se va a producir ese futuro, ¿no? Incluso en qué recursos o en qué plataformas podemos invertir para que la organización vaya a ese nuevo nivel que queremos llevarla, ¿no? Y se transforme. Por lo tanto, yo diría que sale una reflexión muy interesante de decir cómo el CFO puede ser el líder de la transformación de las empresas. De hecho, no hablaríamos entonces solo de una transformación del CFO, como hemos apuntado antes, es de todo, realmente, de todos los equipos, de cómo visualizan el rol del CFO y sobre todo el valor que puede llegar a aportar, ¿no? para la toma de decisión. Déjame que lo diga así. Le daría la oportunidad al CFO que fuera el líder de la transformación. ¿Y cómo casa esto? Me parece muy interesante. ¿Cómo casa esto con el rol del CEO? Porque al final... Bueno, el CEO van de la mano, ¿no? Sin duda, van de la mano. El CEO es el líder, digamos, de la organización, de toda la empresa, pero necesita un partner, un socio, que le ayude en toda la parte de transformación, ¿no? Y hay muchos modelos. Muchas veces es la persona de tecnología el que te ayuda en la transformación y el que lidera dentro de la organización la transformación. En otras organizaciones se genera un gabinete y se genera una persona de transformación que lo lleva, ¿no? En algunos es la persona de negocio, ¿no? Hay distintos modelos, ¿no? En ninguno que yo conozca es el CFO. Pero según va avanzando la tecnología, tiene más sentido que sea el CFO. Por el es el que tiene la visión más cross. Tiene la visión cross, tiene la visión de los números, tiene la visión del negocio, debería de tenerla. Entonces yo creo que estamos en un... Quizás, Silvia, dentro de 2 o 3 años se esté hablando y haya artículos y consultores que estén impulsando el CFO como líder de la transformación, ¿no? Algo que ha nacido aquí en Esqueronay. En Esqueronay, claro. Puede ser. Sí, no, y es un debate de actualidad. Ya se empieza a abrir este tipo de conversaciones en muchos eventos del sector y demás, porque tiene todo el sentido del mundo, o sea que está muy bien apuntado. ¿Y qué le dirías a una persona que llega ahora al puesto de CFO, o incluso tú que conoces a muchos CFOs, qué les dirías? ¿Qué consejo le daríais? Uno que nuevo, yo le diría... A lo mejor le diría como 3 cosas. La primera, que no se limite a la función. Ir más allá. Pensar en grande. Yo siempre lo digo, es pensar a lo grande, ¿no? Entonces, pensar a lo grande es entender. Y pensar a lo grande, lo primero es entender el negocio. O sea, ¿por qué ocurren las cosas? No limitarte a ha pasado esto. ¿Ha pasado esto por qué? Y para decir el por qué, tienes que entender el negocio. Y los objetivos, seguro, ¿no? De cada área, entra en todo, ¿no? ¿Cómo entiendes ese negocio? ¿No? El negocio no es solo lo comercial. El negocio es las personas que hay. El negocio son los valores. El negocio es el propósito. O sea, el negocio, cuando digo negocio, es el conjunto, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es no te quedes en la función y piensa en grande. El siguiente, fíjate, yo te diría que si llegas a la función, invierte en datos antes que en inteligencia artificial. O sea, invierte en tener bien la información.
en tener bien los datos. El primer paso, porque si no construimos sobre una base que no es sólida, no es robusta y nos Lo llevará demás a tomar te va a llevar malas decisiones, muy malas por mal decisiones. camino. Con una particularidad, que cuando tomas muy malas decisiones en un mundo, déjame que lo diga así, que la situación es como mucho más estática, pues tomas malas decisiones, pero no escalan poco. Cuando tú tomas malas decisiones con inteligencia artificial, escalan las malas decisiones y tiene un efecto multiplicador. Escala todo, lo bueno y lo malo. Escala todo. Eso es lo que tiene la inteligencia artificial, que escala todo, lo bueno y lo malo. Entonces, si la información es mala, pues va a escalar y te va a llevar a lugares donde no quieres estar, ¿vale? Y el tercer consejo que le daría es que no se quede en el despacho. O sea, el CFO es el típica función cuando la visualizas, pues la visualizas en el despacho, ¿no? Viendo números, haciendo números, ¿no? Yo le diría que saliera del despacho y se fuera a los sitios de decisión. Si fuera donde se está decidiendo el futuro de la organización, que vaya allí, debata, ponga sus ideas y dé un paso adelante en ese contexto, ¿no? Vamos a ir cerrando ya y recapitulando algunas de las ideas que han salido unas cuantas muy interesantes. O sea, lo primero, sobre la evolución del CFO. Ya no es el guardián de los números, bueno, lo sigue siendo en parte, pero no tiene que quedarse ahí. Tiene que ir mucho más allá, ¿no? Ser un poco el que guíe a la organización y en función de los datos pues tome buenas decisiones. O ayude a la organización a tomar esas buenas decisiones, ¿no? Y que si ve algo que no se pueda anticipar y pueda cambiar el rumbo a tiempo. Hemos hablado también de tecnología, de lo importante que es, pero antes de llegar a la tecnología, el tener una buena base, rigor en los números, en los procesos, sobre todo rigor, ¿no? Y una buena base para construir después. Pero ¿cuánto nos puede ayudar la tecnología, a automatizar la inteligencia artificial, que además está ya aquí? O sea, no viene y nos va a arrasar como no nos pongamos manos a la obra, ¿verdad? Sin duda. Todo ese generador de confianza que decíamos, ¿no? Que es importantísimo en las organizaciones, ¿no? De generar confianza al resto de equipos, de alinearse con sus equipos, de conocer bien el negocio en todo su esplendor, ¿no? En todas las áreas de negocio implicadas, los procesos, ¿no? Y salir del despacho, ¿no? Que esto es clave. ¿Añadirías alguna idea más a todo esto que hemos ido comentando? Yo creo que hemos tocado todas las ideas, ¿no? Esa conexión, ¿no? Creo que también es muy importante, ¿no? La conexión que tiene que generar dentro de la organización porque conoce toda esa información y me quedaría posiblemente con la última reflexión que estamos haciendo de cómo se convierte el CFO en un líder de transformación de las organizaciones. Con una visión mucho más amplia, ¿verdad? Que va mucho más allá de su campo al final. Pero fíjate, ya no solo que informe, sino que coja ese liderazgo. Que dirija. ¿no? Que coja el liderazgo de la transformación, ¿no? Porque una cosa es, déjame que lo diga así, puede ser un poco cómodo, que es que informa, ¿no? O sea, pues hago mis proyecciones y yo informo y ya le digo al CEO que es lo que pienso, lo digo en el comité de dirección, ¿no? Yo diría que tendría que dar un paso más. Que pase a la acción, ¿no? A la acción que dé un paso in más, situ. ¿no? Sí. Que dé ese paso de decir, oye, pues, ¿cómo debería ser y cuáles son los sitios donde debíamos de invertir? Cuáles son las tendencias con todas esas proyecciones que puede hacer, tanto internas como externas, por dónde va el mercado, qué cosas sí deberíamos hacer, no deberíamos de hacer, e incluso implementarlas, ¿no? Ayudado por el resto de áreas, lógicamente, de la organización, pero ser un poco el líder que implementa la transformación en la organización, ¿no? Yo creo que es algo a valorar y algo a tener muy presente en los próximos años, o en los próximos meses, a la velocidad que vamos. A la velocidad que vamos, eso es importante también. Muy bien, pues Adolfo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión del nuevo rol del CFO, de las organizaciones, de los equipos financieros y contar con tu experiencia, porque al final pues tienes una visión de las cosas, ¿no? muy, muy elaborada y bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme participar en este programa, en este vídeo, en este podcast. Creo que hay una labor por delante
tremenda en el cambio en las organizaciones y el CFO, no tengo ninguna duda de que va a adquirir un valor y va a aportar un valor que hasta ahora no lo estaba capturando la empresa. Así que muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues por lo demás os animamos a suscribiros a nuestra comunidad de CFOs para estar al día de los nuevos episodios, recibir alertas y información pues, de valor para los equipos y responsables financieros. Podréis también apuntaros a eventos exclusivos y lo podéis hacer en la web de Esker, en el enlace que os dejamos por aquí abajo. Muchas gracias por vernos. Seguiremos hablando de este y otros debates sobre el mundo financiero en el próximo episodio.